Hermana Sol, usted ha tenido una experiencia recientemente pues con el tema de la profecía. ¿Cómo descubrió usted que era profeta? ¿Ya está segura, sí? Sí, que es amén, profeta. amén. Bueno. Cuéntenos cómo se dio cuenta. Pues hace como algunos 12 años más o menos, 12 o 13 años, en un tiempo de intimidad, de querer conocer más del Señor, en tiempo de intimidad con Él, yo le decía, yo quiero que tú te me reveles a mí personalmente. Y recuerdo que en ese momento Él empezó a hablarme, empezó a decirme, te he llamado como profeta a las naciones. Y en ese momento yo estaba comenzando y yo no leía bien la Biblia, yo ni siquiera sabía lo que era un profeta, ni siquiera sabía quién era Jeremías. Y Él me empezaba a hablar y me decía, no temas, me empezaba a decir, yo mientras hacía las cosas en mi casa me empezaba a hablar y me citaba Jeremías 1. No temas porque no digas que eres como niño, porque yo te escogí desde el vientre de tu madre, y empezaba a citármelo. Yo no ¿Y conocía. cómo lo escuchaba? ¿En qué forma? ¿Era en la mente? ¿Era una voz? ¿Era una impresión? Era como en mi mente, sí, como una voz, era algo que yo no podría explicar, pero yo sabía que me estaba hablando el Espíritu Santo, amén. Y entonces, cuando recuerdo que estoy en ese tiempo de intimidad con Dios, ahí me lleva a Jeremías 1 y me dice, te he llamado como Jeremías, te he llamado como profeta a las naciones. Y cuando yo empecé a leer Jeremías 1, todo lo que decía era lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo mientras yo limpiaba en mi casa. Y yo empiezo a llorar, tengo esa experiencia con el Espíritu Santo. Y en ese momento recuerdo que fui donde mis pastores y les dije, ¿qué está pasando? Yo no entiendo nada de esto, que es un profeta, yo no sé lo que es un profeta. Y ya yo era, en ese momento me habían levantado a la iglesia como función de la iglesia como pastora. Y ahí ellos me dijeron, no, Dios te ha llamado para grandes cosas. Y nada, así seguí todo el tiempo fungiendo allá con ellos como pastora, y Dios empezó a utilizarme, pues como yo y el testimonio de ustedes, en liberaciones. Demonios se manifestaban cuando me pedían orar por personas en la iglesia, y yo decía, bueno, yo me dejaba dirigir por el Espíritu Santo porque yo no conocía nada de eso. Y ahí empezó esa inquietud en mí de aprender, de leer libros y de ir aprendiendo sobre lo que era la liberación, la sanidad interior. Yo pasé también por mis procesos. Y nada, sí, básicamente fue que Dios empezó a hablarme de lo profético en mi vida. Nadie le profetizó que usted era profeta. Nadie me había profetizado. Que Dios vino y se lo dijo a usted primero. Me lo dijo a mí primero, pero yo siempre tenía mis dudas. Si era yo, si era mi mente, porque yo creía en la cobertura y todo eso, y yo creía siempre, no sé si era una fortaleza que había en mi mente, que Dios se lo tenía que revelar también a mi cobertura. ¿Ves? Como que para que fuera una confirmación para mí. Entonces, en ese sentido, pues cuando me envían mis pastores, mis padres espirituales para Texas, para acá hace 3 años, pues me envían como pastora para abrir una obra acá. Pero yo en mis tiempos con Dios empieza a hablarme. Y cuando yo salgo de mi territorio, que era Puerto Rico, nunca había salido fuera de mi territorio, cuando salgo fuera de mi territorio, yo empezaba a hacer unos live en un canal de mi pastora de intercesión, y yo salía en programas que ella me pidió que saliera, y la gente empezaba a escribirme profeta. Diga una palabra profeta y cosas así. Yo decía, pero porque la gente me está llamando profeta. Y me empezó a inquietar. Después de ahí, pues Dios envió 3 personas que me empezaron a decir, no, pero es que tú no eres pastora, tú no tienes el carácter de pastora, tú tienes un carácter de profeta. Y ahí todo eso empezó a inquietarme, hasta que yo empecé entonces a hablar, hice un ayuno. Y dije, no, Señor, tú me tienes que hablar. ¿Qué está pasando? Hice el ayuno de Esther. 3 días sin nada. Primero empecé porque Dios me habló de que tenía que cuidar de mi templo, y estoy en ese proceso ya, ¿verdad? He bajado hasta unas libras ya y todo eso, porque Dios me dijo, para lo que viene y lo que yo voy a entregarte, tienes que cuidar el templo, tu templo del Espíritu Santo. Y yo veía que todo el mundo cuando venía a Estados Unidos normalmente aumentaba, y yo me rehusé, y yo dije, no, yo no voy a hacer eso. Y ahí comencé a cambiar mi hábito en cuestión de hacer ejercicio y buena alimentación. Empecé a hacer un detox, y en ese detox el Espíritu Santo me dijo, quiero que hagas el ayuno de Esther. Preparó primero mi cuerpo y hice el ayuno de Esther 3 días. Me dijo que te voy a hablar. Y lo primero que me dijo el Espíritu Santo fue, quiero
que estudies las características de los 5 ministerios y te vas a encontrar ahí. Y yo, que Dios me está hablando, Dios quiere que yo entienda cuál es mi asignación. Y entonces ahí pues tuve una lucha, tengo un amigo que él es profeta y él me decía, es que tu carácter es esto, y la palabra dice que el carácter, tú tienes el carácter de profeta, no pelees más con eso. Bueno, para adelantar el testimonio, pues en ese tiempo yo estudié, yo me encontré, yo dije, wow, pero yo misma con mis temores, Dios no se lo ha revelado a mis pastores, no puede ser, tenía temores y estaba yo luchando con mi llamado, quería rendirme. ¿Al fin se lo reveló a tus pastores? No, todavía no, ellos no me han dicho, pero yo tengo ya eso claro. Hace como yo diría en diciembre, noviembre, por ahí, diciembre, yo estaba en un evento y Dios empezó así, fue un evento profético. Y ese día yo dije, Señor, yo anhelo que háblame ya, yo no quiero pelear más con mi llamado, no quiero pelear más con esto, yo quiero ya servirte, hacer lo que tú me has hablado. Y entonces recuerdo que la persona que estaba en el piano profetizando empezó a decir Jeremías 1. Y mientras lo iba diciendo, yo empecé a sentir un fuego, una activación. Y el Espíritu Santo me decía, te he llamado, te he puesto por profeta a las naciones, que ella empezó a llorar. Y recuerdo que ahí mismo la persona que estaba en el evento dirigiendo me llama, me coge por la mano y me dice, quiero que empieces a interceder por todo lo que está muerto. Y yo digo, my God, me están enviando a interceder por algo para mí misma. Y empecé, ¿verdad? Y ese día yo fui activada. Y yo dije, ok, y yo cuando leía Jeremías, el versículo que decía, te he puesto para arrancar, para derribar, para levantar y edificar, y yo dije, ok, eso soy yo. Ahí me vi lo que me apasionaba, lo que realmente me apasionaba, levantar líderes, liberar, o sea, ver la gente que pudiera crecer y salir, multiplicarme en otro. Y yo dije, es que si ya no tengo duda, esto soy yo. Y anoche tuviste una confirmación, cuéntanos. Y yo estaba orando porque fui a hablar con mis padres espirituales, pero aún todavía Dios no le hablaba a ellos y yo quería que fuera como que a mi manera, que Dios se lo tenía que revelar a ellos. Y anoche yo llevaba un tiempito orando en la presencia de Dios, diciéndole, Señor, yo quiero que tú, Padre, yo quiero que tú me unjas como profeta. Tú me dices que yo soy profeta a las naciones, pero yo quiero que tú me unjas como profeta. Y estaba orándole eso. Y anoche pues vengo al evento acá y de momento me cayó una unción y empezó a hablar lenguas y eran lenguas diferentes. Y ahí usted vino y empezó a verla con aceite, a orar y a activar los dones que habían en mí. Y cuando vino el licenciado Francisco y empezó a hablarme de lo profético, que se activaban mis dones proféticos, que yo era profeta, entonces ahí que me levantaran porque Dios me estaba uniendo, que para eso me había traído aquí, para ungirme como profeta. Entonces pues y me liberaron y en ese momento yo sé que, o sea, ya no hay duda, yo voy a correr y a caminar y a entrenarme en ese llamado, en esa asignación, en lo que Dios me ha hablado, porque yo sé que ya no hay tiempo, Cristo está a la puerta y Dios está buscando que nos levantemos y que no nos callemos más. Y necesitamos ser voces para Él, y eso es lo que usted tiene, un llamado profético, ser voz de Dios en este mundo. Pues gloria a Dios porque le dio la confirmación que usted estaba buscando. Amén, así es. Gracias por su tiempo. Amén, gracias a ustedes. Pastora, quería preguntarle a usted como pastora, ¿qué opina de la parte profética? ¿En su iglesia hay mover profético? ¿Cómo lo manejan? Uh-huh. Sí, nosotros creemos que todos los dones, ¿verdad?, se manifiestan y que Dios, inclusive hay personas que pueden tener diferentes dones, dentro de ellos el profético. Sabemos que sí manejamos con un poquito de cuidado. Hay dos cosas que siempre a mí me han llamado mucho la atención y es la vida que le da a las personas el saber
cuando viene una palabra de parte de Dios para sus vidas, uno puede notar el cambio que surge en la persona, porque es como una inyección que se le da al espíritu, donde las personas muchas veces están pasando por procesos muy difíciles y reciben esta palabra de parte del Señor. Y lamentablemente pues se ve lo que me preocupa de este lado, ¿verdad?, poco negativo, o no puedo decir negativo, sino que hay que tener bastante cuidado, es que lamentablemente mucha gente lo rechaza por muchas cosas del mal manejo que ha habido por mucho tiempo de este don. Que muchos cristianos, en vez de acoger el consejo bíblico, donde dice que pruebe los espíritus, que ya nos da una guía para nosotros saber si la palabra profética realmente viene del Señor o no, si fue Dios que habló o no habló, pero lo que han decidido es rechazarlo completamente, cuando realmente es una herramienta muy poderosa en la vida del cristiano, donde Dios, ¿verdad?, a través de su espíritu, Él puede en este tiempo todavía darnos una palabra fresca para el momento, para una circunstancia en específico en la cual estemos pasando. Yo entiendo que muchas veces nosotros repetimos, Dios es el mismo ayer y por todos los siglos, pero hay ciertas cosas que las encajonamos y le ponemos, como decimos, ¿verdad?, en mi tierra, le ponemos un frame que es hasta cierto punto y que ya esto pasó, y yo creo que realmente pueden haber muchas cosas, la profecía como oficio, la profecía como don, y todas estas cosas, ¿verdad? Las sabemos que hay una gran diferencia entre ellos, pero conociéndonos, ¿verdad? Conociendo al Señor como conocemos que Dios obra, Él va a hacer en nuestra vida lo que tenga que hacer. Por lo tanto, nosotros sí creemos que Dios trae una palabra para las vidas, y en mi caso y en mi experiencia pastoral he visto que siempre ha sido beneficioso para las vidas el poder recibir una palabra, ¿verdad? Les ha levantado el espíritu, los ha sacado. Uno ve hablando con alguien o orando, cuando uno está orando con alguien, pero uno cambia a traer una palabra, la persona se quebranta, porque ve, Dios me está hablando, el Dios verdadero me está hablando. No es lo mismo a que una persona le esté dando un consejo, una oración, pero cuando ellos ven que Dios irrumpe y me está hablando a mí, la persona se impacta y comienza muchas veces a llorar, porque ve que Dios realmente la ama y que está presente. Sobre todo, pastora, que muchas veces cuando esa palabra llega, la persona ha guardado silencio. Nadie sabe. Y ellos saben que fue el Espíritu de Dios que reveló y le está trayendo una palabra a esta persona. Lo que dice la palabra de Dios, que entra alguien muy incrédulo, entra en una reunión y de repente alguien se acerca y le dice algo de lo oculto de su corazón, y ahí es donde dice, verdaderamente Dios está aquí. Y ese quebranto que ocurre en muchas ocasiones en medio de cuando se recibe esa palabra, muchas veces es ese turning point necesario, ese punto culminante que la vida necesita escuchar, porque rompe algo, quebranta el dolor, abre una puerta donde muchas veces sale por allí muchas cosas que quizás la persona ha venido guardando y ha venido luchando y ha venido cargando por tanto tiempo, y que Dios ha querido, y la misma persona muchas veces ha orado, pero se le ha hecho difícil poder liberarse de eso, porque todavía está en ese manejo de que estoy en esta crisis, me está pasando esto, quiero que Dios me hable, estoy orando, no recibo respuesta, quiero ver un cambio, quisiera que fuera allá, y pasan todas estas cosas, hay un desespero en el corazón, y entonces todo eso crea como una presión tan fuerte en las emociones que afectan al espíritu. Llega el momento en que le afecta emocionalmente también, y hay como un enlace de situaciones allí donde la persona pues se ve realmente afectada, al punto de que, como yo muchas veces le he dicho a las personas,
hay muchas cosas que nosotros tenemos en nuestra vida personal como enfermedades, situaciones que tienen nombre y apellido, tienen situación, son por algo y viene entonces, hemos orado para que Dios haga algo, entonces viene su Espíritu Santo, irrumpe en nuestra vida a través de uno de sus dones para darnos poder. Porque es que hay gente que se siente abandonada por Dios, siente yo no le importo, Dios tiene preferidos, Dios no me habla, Dios no oye mis oraciones. Es una fortaleza que Satanás mete en muchas personas que se sienten abandonadas, relegadas, y cuando Dios viene y le habla directo, entonces la persona queda impactada. Bueno, entonces sí le importo, se tomó el tiempo de venir a decirme algo a mí, entonces se rompe esa barrera. Sí. Con Dios. Y realmente, y puedo comprender, porque mucha gente puede sentir lo que muchas veces tienen su punto de vista, que lo cual respetamos. Yo vengo de una formación doctrinal donde todo esto ya había pasado, sí. nunca se decía que no era, al contrario, hasta se hablaban de profecía o de que alguien te dio una profecía, una palabra, y decían el Señor te reprenda, o sea, cosas, porque venían con esa enseñanza de que no era de Dios, que ya eso había pasado, sí. Y que si te pasaba ya no era de Dios, que eso no podía ser Dios, que te pudiera, entonces la persona entraba en un conflicto, claro. Y una crisis espiritual. Y más si van donde el pastor, una persona, por ejemplo, que va donde el pastor y le dice, tuve esta experiencia, y el pastor le dice, no, estás equivocado, eso es un engaño. Como una persona que yo atendí, le dijo al pastor, a mí Dios me está hablando todos los días, pastor. Y él le dijo, no, estás equivocado, Dios no hace eso, repréndalo. Entonces lo reprendió y ya no le habló, le digo, lo que reprendiste fue el Espíritu Santo, dile, perdona. Digo, Señor, perdóname, pero yo hice lo que dijo mi pastor, pero no, por favor, sigue hablándome. Entonces volvió a hablarle, sí. Pero mire, la gente le hace caso a un pastor, ¿verdad? Sí, le dijo, no, eso es un engaño, Dios no hace eso, y repréndalo, pero vea que es serio. Sí, y yo vine de un grupo de iglesias, así que aunque no toda la denominación tienen unas personas que creen, otras que no creen, y aunque nosotros pues sí, crecimos en eso, luego Dios me fue dando mis propias experiencias. Y ya cuando me hice ya adolescente, que me fui a trabajar, me fui a buscar, yo quería tener mi propia experiencia con Dios. Yo sí creía en ese Dios que me habían enseñado, pero yo sentía que había algo más. Yo decía, esto no se puede quedar aquí, ¿cómo es que van a encasillar, ¿verdad? A ponerle como en mi país le dicen gringola, como que hasta aquí solamente pasas, y de allí un límite, le estamos poniendo un límite a las cosas de Dios, cuando yo sí sentía que había algo más. Entonces yo quise salir y yo le decía al Señor que yo quería tener mi propia experiencia con Él, sin que nadie me influenciara, que no me influenciara familia, que no me influenciara nadie, que yo quería tener mi propia experiencia con Él. Claro está que dentro de esa enseñanza hubo una parte dolorosa, pero en medio de esa parte dolorosa de mis experiencias de mi vida, Dios las usó para mostrarme eso que yo quería saber. Y entonces allí Dios comenzó a tratar conmigo. Pues qué bueno esta experiencia, porque son temas que mucha gente no toca, muchas iglesias no tocan, así que muchas gracias por compartir con nosotros. Amén. Gracias a ustedes. Soy Rita Cabezas, estoy aquí en Rowlett, Dallas, Texas, con la pastora Georginette. Quiero tocar el tema, hemos estado tocando ya en videos el tema de suicidio, porque hemos visto que hay bastante que sale ese tema en las citas individuales. Incluso oye uno noticias de hijos de pastores y hasta pastores que se han suicidado, y qué preocupante, ¿verdad? Recuerdo que una muchacha me llamó por teléfono a Costa Rica, de Estados Unidos. Me dijo que ella estaba en un seminario teológico. Me dijo que ella estaba con grandes ataques de suicidio, o sea, que era una idea que se le estaba clavando y el impulso. Y me dijo que quería saber mi doctrina, porque ahí, en este lugar, les decían que un cristiano
como era salvo, si se mataba, no perdía la salvación. Y que ella entonces lo estaba viendo como, bueno, entonces me están dando permiso de suicidarme, no hay ningún problema. Entonces yo me preocupé tremendamente, digo, ¿cómo les van a decir eso? Si Jesús dice, he aquí les pongo delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios es el que da toda la vida, dice la palabra de Dios, y Él decide cuándo, cuánto y a dónde nos pone, dice la palabra. Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia con este tema? Y usted también como pastora, ¿cómo ve esto teológicamente, lo que están enseñando de que el cristiano, aunque se suicide, no pierde la salvación? Nosotros hemos todo el tiempo de consejería, esto es un tema que siempre ha salido a reducir en algún momento, y lo hemos visto porque... y además de que mucha gente viene y primero comienza a hablar de una supuesta depresión y de unas supuestas situaciones, luego en el transcurso de la conversación comenzamos a darnos cuenta que hay un ataque del enemigo que está allí y nos ataca a todos. Por eso es que vemos que ataca a pastores, que ataca a hijos de pastores, que ataca a ministros, que no respeta ningún tipo de posición, sea ministerial o no sea ministerial. Así que nosotros estamos viendo que esto ha venido a traer muchas dudas, mucha gente que piensa que no va a suceder y que si sucede, unos piensan que no van a perder la salvación, otros piensan completamente lo contrario, otros piensan que no les puede suceder a un cristiano porque ese pensamiento no se puede cruzar por ellos porque simplemente un día aceptaron a Cristo como su Salvador. Pero en las consejerías vemos que al no sanarse, y todo va, si usted nota, va a ir todo en enlace, al no haber una sanidad interior, a no trabajar con las raíces, con solamente irnos por las ramas, la gente está un tiempo bien y recurren en estos pensamientos y recurren en el enemigo muchas veces tomar ventaja. Viene la depresión, viene la tristeza, la no respuesta los lleva más profundamente hasta acariciar esa idea del suicidio y cada vez se hace más latente. Por eso vemos tantos pastores suicidándose, tantas personas, ¿verdad?, haciendo esto. Realmente sabemos que no viene del Señor una persona que quiera suicidarse. No proviene en la palabra no está establecido eso, porque Él vino a darnos vida y vino a darnos vida en abundancia. Y si el Hijo libertare, sería realmente libre. Ahora, ¿por qué realmente no estamos recibiendo la libertad completa de pensamiento, de corazón, de espíritu? Porque esto viene a arropar nuestra vida. Por eso es que tenemos que trabajar con estos casos. Por eso tenemos que ir a la palabra. Por eso tenemos que ir y tratar identificar qué está pasando en mi vida o qué pasó en mi vida que me encadenó, yo no lo sé y yo no he renunciado a eso, yo no he trabajado con eso, yo no he permitido que Dios me sane de ciertas cosas porque no pensaba ni por la mente me pasó que esto pudiera estar atando mi vida. Así que nosotros entendemos que este tema del suicidio va enlazado con la falta de sanidad, va entrelazado con la falta de aprendizaje, va entrelazado con la falta de doctrina bíblica correcta, va entrelazado, todo está unido una cosa pero con la otra. Al tema de liberación, porque exactamente al tema de liberación. Demonios los que vienen y meten pensamientos, mandan el dardo a la mente, influencia. ¿Para qué estás vivo? A nadie le interesas. Que no vales, mira, así, mejor muere y descansas de todo este sufrimiento. Esos son dardos del enemigo que comienza con el pensamiento, poco a poco, comienza suave, hasta que ese pensamiento cada vez es más fuerte, más atormentador, más latente, y comienza de vez en cuando, llega el momento en que esto viene todo el día, cuando ya el enemigo está tratando de arropar la vida completamente. Entonces, ¿por qué nosotros tratamos esto y hemos decidido hablar sobre esto? Porque lo hemos visto en la práctica pastoral. La gente viene desesperada, han ido a muchos lugares, muchos ministerios no quieren hablar de esa libertad. Entonces, ¿verdad?, no estamos en alas de señalar a nadie, pero el mensaje de Jesucristo, lo que nos mandó a hacer fue completo. Y predicar el evangelio, hacer discípulos,
sanar enfermos y echar fuera demonios. Una de esas cosas que nosotros no hagamos, nuestro llamado y nuestra encomienda está incompleta. Eso lo incluyó el ministerio de Jesús. Y Él nos mandó a continuar su ministerio en la tierra como representantes de Él, para que cuando Él viniera por segunda vez, nosotros, ¿verdad?, somos prácticamente como ministros, y eso lo digo en mi tierra, Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. El problema es que los seminarios teológicos, institutos no teológicos, no enseñan a sacar demonios. No. Eso no lo enseñan. Enseñan a preparar un buen sermón, a hacer una campaña evangelística, a conocer la doctrina del Espíritu Santo, pero de Dios. Exacto, no enseñan a sacar demonios. Como que no sé exactamente por qué no lo hacen. Si es que creen algunos, es porque su doctrina es que eso fue de otra dispensación, que ya eso no. Otros creen que es que en ese tiempo, como no tenían conocimiento psicológico, psiquiátrico, pues le decían que eran demonios, pero que en realidad eran problemas mentales. O sea, hay toda clase de interpretaciones, pero la Biblia es clarísima. Jesús sacaba demonios, muchos, y Jesús... Y legiones. Y legiones de las personas. Y ahí es donde, pues en el campo mío, que soy psicóloga cristiana, pues Dios me tuvo que abrir la mente, porque yo era de esa línea teológica. O sea, yo fui criada en una iglesia donde no se expulsaba demonios, ni se hablaba de eso, entonces yo nunca lo había visto. Pero Dios irrumpió en mi consultorio y comenzó a manifestar los demonios en mis pacientes. Yo no lo quería, yo no lo andaba buscando, yo no le dije, Dios, haz esto, Él lo hizo. Estamos en lo mismo. Y cuando sí, porque Dios está empujando gente a ver si acaso encuentra ministros que lo hagan. Pero en el caso mío, trajo la gente a un consultorio de psicología cristiana, y la primera vez que lo hizo y después yo, Dios, ¿qué estás haciendo? Este es un consultorio de psicología cristiana, sí, pero de psicología. Y lo que me dijo me dio tanta tristeza, porque dijo, necesito tu consultorio, porque llevo a estas personas atadas por el enemigo a las iglesias y no detectan que tienen demonios y no les sacan los demonios, y hay miles de atormentados por demonios y nadie los está ayudando. Y necesito tu consultorio. Así que dije, bueno, Señor, si este es tu plan, no era mi plan, pero este era tu plan. Y yo sé que en el caso suyo también, usted no andaba buscando esto, y Dios la lanzó. Me lanzó, y de qué manera, y veo dentro de esto, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que la gente no comprende es que muchas veces espiritualizamos demasiado todo. No comprendemos que la misma Escritura nos dice a nosotros que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Lo corporal lo tenemos que tratar con lo corporal, pero lo emocional lo tenemos que tratar con lo emocional, y lo espiritual lo tenemos que tratar con lo espiritual. Una cosa afecta a la otra, porque siempre en algún momento, mientras mayor es el ataque, va a llegar el momento que va a tocar los tres puntos: el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero tenemos que identificar de dónde viene. Allí es de donde hemos notado que hay enfermedades que no son enfermedades del cuerpo, que son enfermedades del alma, que han entrelazado el espíritu para encadenarlo. Así que está de cada uno de ustedes entender e identificar dónde está su línea, qué sucedió, cómo esto llegó. Pero de lo único que estamos seguros, la pastora Rita y yo, es que el Señor los quiere libertar. Amén. El Señor no nos quiere atados. Nosotros no tenemos por qué vivir una vida cristiana mediocres, a medias. La podemos vivir en la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Y podemos vivir una vida plena, aunque estamos en una tierra, ¿verdad?, que está corrompida. Pero podemos aún disfrutar de la libertad de Jesús aquí en la tierra. Mientras nos vamos al cielo, no tenemos por qué esperar llegar al cielo. El Señor nos puede ofrecer esa libertad aquí, y por eso estamos haciendo todo este esfuerzo que hemos estado haciendo. Hemos pagado precio, pero aquí estamos para usted. Así que le esperamos este fin de semana.